La Vanguardia Podcast. Hola, soy Raquel Kelart. Estás escuchando Bolsillo, el podcast de La Vanguardia que te da información y consejos para manejarte mejor con tu dinero y tus inversiones. Porque si bien el dinero no da la felicidad, sí ayuda a vivir mejor. En este nuevo capítulo volvemos a explorar el apasionante mundo de los negocios, una de las vías para conquistar independencia financiera, aunque muchas veces este no sea un camino fácil. Así lo demuestran los estudios. Son más los casos de fracaso que de éxito, aunque para nuestro invitado en este nuevo episodio del podcast esto sea algo relativo. Y es que a pesar de su corta edad, solo tiene 19 años, está al frente de un proyecto empresarial que está dando mucho que hablar. Él es Álvaro Pintado Santaolaria, creador junto con Alexander Baikalov de la startup Hello.app. Bienvenido, Álvaro, a Bolsillo. Te agradecemos que estés hoy aquí con nosotros para explicarnos tu corta pero intensa experiencia como emprendedor y bueno, que también nos dejes entrever esas cualidades que hacen falta para destacar en el mundo de los negocios. Pues nada, es un placer estar aquí, la verdad. Como decíamos, a pesar de tu edad y tu escasa formación reglada sobre la materia, Álvaro empezó hace unos meses la carrera de Telecos, pero decidió dejarla, luego nos lo explicará. Has conseguido ya tirar adelante 2 proyectos empresariales, el último de ellos bastante prometedor. ¿Cómo lo has conseguido en tan poco tiempo? Bueno, no hay una fórmula como tal. Al final es cuestión de tener ideas originales y sacarlas cuanto antes sin ningún tipo de límite en cuanto a, oye, qué puede pensar la gente, qué es lo que puede salir mal o bien, ¿no? Pero bueno, o sea, al final yo creo que es cuestión de intentar proponer soluciones distintas a problemas actuales, mirar los problemas con una forma de verlos distinta a lo que hace o lo que suele hacer la gente, a lo mejor diferentes generaciones, ¿no? Y sobre todo, pues no tener ningún tipo de, a lo mejor de miedo o la mítica idea de que te puede frenar el hecho de que puedes fracasar o te puede ir mal, ¿no? Para empezar algo. Pero ya te digo, no hay ni una fórmula y es cuestión de mucha persistencia, fortitud, e ir avanzando y pensarte realmente que tú eres capaz de conseguir aquello que tienes en mente, básicamente. Tú has estudiado mucho sobre el tema del blockchain, sí. O sea, de manera autodidacta y además tienes mucha motivación por este mundo, luego hablaremos de ello. Pero antes me gustaría que me explicaras cómo comenzaste a hacer tus pinitos como emprendedor, cuántos años tenías y porque Hello.app, como decíamos, es tu segundo proyecto. Sí, o sea, yo empecé muy joven, empecé con 16. Monté desde negocios de compra-venta de TICs de minería desde China y los vendía aquí en España. Básicamente son máquinas para minar Bitcoin, como ordenadores súper grandes para minar Bitcoin. Entonces los traía de China, los vendía aquí en España. Luego, primero empecé con eso, fue bastante bien porque el Bitcoin estaba muy alto, era un poco el boom de las criptomonedas, ¿no? Luego escribí un libro sobre el sistema financiero descentralizado con 17, el cual lo publiqué en Amazon de manera independiente porque ninguna editorial me lo quería publicar debido a juventud y poca experiencia. Me lo tuve que editar yo, hacer la maqueta yo, ¿cómo se dice? La portada yo también. Entonces, bueno, fue un poco empezar, ¿no? Luego también monté un software de inteligencia artificial que acabé vendiendo también hace ya aproximadamente un año, que se llama Whisper, que llegó a 170.000 usuarios en poquísimo tiempo, que era como un ChatGPT, pero antes de ChatGPT. Más fácil, era como un WhatsApp, ¿vale? Pero con un bot detrás que te respondía como una IA. Y luego, pues lo más... Aquí vamos a hacer un pequeño inciso porque Whisper, que fue uno de los primeros pinitos que hiciste en el mundo empresarial, tu primer proyecto, lo conseguiste vender incluso, ¿no? Sí, lo vendí a una persona física en Argentina, más fueron 5 dígitos. El acuerdo fue privado, pero sí que se puede decir que fueron entre 10.000 y 99.000. Y entonces, bueno, eso fue en un principio lo hice con 18 años, lo vendí con 18 y no está nada mal, ¿no? Para empezar, pues ver que el primer proyecto así un poco más serio se podía vender y la gente lo utilizaba, les gustaba, tenía viralidad y que de hecho te dieran una oferta de compra, pues te da una sensación de, oye, he conseguido lo que me he propuesto, pues voy a seguir avanzando, voy a ir a lo grande ahora, ¿no? Y hacer un proyecto que no se venda por 20.000 y que se venda por 20.000 millones, por ejemplo. Es un poco la idea, ¿no? Al final no ver que no tienes ningún tipo de límite o techo en este caso en cuanto a ascender en el mundo emprendedor, porque realmente ves que eres capaz de hacer las cosas que tienes en la cabeza y de ahí para arriba. Entonces sí, monté Whisper y luego antes de todo esto yo había empezado ya y había fundado Hello.app.
Hello.app, actual proyecto empresarial de Álvaro Pintado, nació en abril del 2022, justo hace 2 años. Se trata de un software con el que sus creadores aspiran a revolucionar el almacenamiento de datos y ser una alternativa a los populares gigantes en la nube como Dropbox o Google. Básicamente estamos replanteando la reestructuración de cómo se guarda la información en Internet. O sea, al final el dato, la información es el nuevo oro. Lo que pasa es que está costando que la gente lo vea, porque al final son cosas muy técnicas, ¿no? Digitales, que no son tangibles. Pero nosotros lo sabemos que cada vez se le da más valor al tema de las cookies, la información, se puede vender, se puede hacer muchísimas cosas con ella, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta de esto y vemos que los que dominan la información en Internet, los que dominan Internet son 3 compañías: Google, Amazon y AWS, que es, bueno, AWS es de Amazon, ¿no? Eso es Google, AWS y Microsoft. Básicamente tienen el monopolio el 90% de lo que es la información en Internet. Entonces, si tú montas algún tipo de algoritmo, sistema o red que consiga reemplazar a estas 3 compañías que están ya sentadas en el poder de Internet y monopolizan y abusan de los precios y hacen realmente lo que quieren con la información, ahí tienes un mercado por explotar de miles de millones de euros que realmente nadie está haciendo hasta ahora, ¿no? Y no se podía hacer hasta ahora por el avance de la tecnología. Entonces, bueno, estamos un poco en la ola para poder cambiar estas cosas ahora mismo. Resumidamente, comenzaste con el proyecto de Hello.app cuando tenías 17 años. Sí. En segundo de bachillerato. Correcto, sí. O sea, lo comencé, me acuerdo, tenía la idea esta, dije, oye, ¿qué es lo más grande que puedo hacer en esta vida? Ahora mismo, a mi alcance, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo más grande que puedo crear? Entonces hice un desglose de términos y dije, oye, Internet está en todos lados, pues cambiemos Internet de la manera posible, de la manera más fácil que sea, ¿no? O la más fácil, entre comillas. Y dije, bueno, pues el Internet básicamente son ceros y unos, que es básicamente el dato, la información, pues cambia la manera en la que se guarda esta información de una manera más sostenible, más eficiente, más rápida, más barata para el cliente, y un poco cambiar así Internet. Y básicamente es lo que hicimos. Entonces, ahí en aquel momento me hace falta montar un equipo. No lo encuentro porque obviamente estoy en un colegio pues que la gente está pensando pues en estudiar, en cosas un poco más tradicionales, ¿no? Tampoco hay la aptitud ni la capacidad de, oye, dejar los estudios para montar un proyecto. Entonces yo me voy a Internet y lo que hago es pongo un mensaje en foros, páginas web, marketplaces y digo a toda la gente que ofrecía servicios de programación: si quieres formar parte del siguiente unicornio español, contéstame y te cuento la idea. Y me respondieron 3, uno de ellos fue Alexander, quedé con él y montamos la idea al día siguiente de quedar. ¿Y qué hacía Alexander en aquella época? Que es el cofundador de Hello.app. Alexander era un programador y estaba vendiendo servicios freelance en Wallapop. Yo lo contacté en Wallapop con un mensaje de estos. Él me respondió, me dijo que tenía 19 años por aquel entonces. Quedamos al día siguiente en Barcelona, le conté la idea y ahí empezamos. El tío vendía softwares y aplicaciones a compañías de manera freelance. Sí. O sea, el primer consejo en este sentido, la primera lectura de esto que me estás explicando, que además de tener una idea y de saber de qué va un negocio hasta cierto punto, porque evidentemente, bueno, como decíamos, tenías 17 años, te tienes que rodear de gente que sepa también, ¿no? Eso es clave para cualquier cosa en la vida. O sea, si tú quieres conseguir algo o hacer cualquier cosa, pues te tienes que unir y rodear de gente que ha hecho esa cosa, ¿no? O que ya sabe cómo funciona. Al final vivimos en burbujas, absorbemos y un poco copiamos, imitamos lo que hacen esas personas en esas burbujas, ¿no? A nivel de temas de conversación, vestimenta, formas de pensar, ideologías, ¿no? Es cuestión de compararse cada uno con su grupo de personas y ver que al final es una imitación, entre comillas, ¿no? De ese grupo. Entonces, te tienes que rodear de gente que tiene esa misma mentalidad o ese mismo pensamiento de aquello que tú quieres lograr para que te sea más fácil. Entonces, básicamente es lo que hice yo y es, bueno, gracias a eso estamos hoy donde estamos. Sí. Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para que la gente sepa de qué se trata esta startup, Hello.app. Aseguráis que es el primer software de almacenamiento de datos descentralizado de Web3 y código abierto. Seguramente que esto la gente que no esté muy avezada con la terminología tecnológica suena chino totalmente. Suena chino. No sé si hay alguna manera más fácil, ¿no?, de explicar qué es esto. La hay 100% y aquí la tenéis. Básicamente somos una aplicación que os paga dinero a cambio de que nos cedas espacio de almacenamiento del móvil, iPad o portátil. Es decir, te sobran 10 gigabytes en el móvil de almacenamiento, pues tú me los cedes y yo te pago dinero a cambio. Entonces esto no existe en todo el mundo, no hay ninguna aplicación que funcione en un teléfono móvil y lo que estamos haciendo es optimizar y utilizar todo el espacio de almacenamiento libre en todos los móviles, iPads y portátiles de todo el mundo para reemplazar a las clouds de Google, Amazon y Microsoft. Básicamente lo que hacemos es, en vez de haber aquí 3 grandes compañías con todo el monopolio, las queremos reemplazar con cientos de miles de micronodos, que son móviles, portátiles y iPads, para que hagan su función
y entonces a nivel de precios será mucho más barato, mucho más sostenible porque no hace falta granjas 24/7 gastando energía, optimizamos hardware que ya existe, que son los móviles, portátiles, etcétera, ¿no? Y hacemos que la información esté en la gente, dominada por la gente y no por 3 compañías que hacen lo que quieren. Básicamente es esto. Una red somos como un Airbnb del almacenamiento de datos. Conectamos a gente que quiere almacenar información en la nube con gente que quiere ceder espacio de almacenamiento. Los conectamos y se establece un precio mucho más justo, una red mucho más libre, mucho más sostenible y eficiente para eso, al final, reemplazar lo que es el monopolio de Internet. De alguna manera se enmarca en la economía colaborativa. Es básicamente eso. O sea, al final lo que queremos es que al final, si todo el mundo utiliza Internet, lo lógico es que todo el mundo pueda contribuir a que se mantenga Internet. Es un poco la filosofía de sostenibilidad que habría que implementar en todo tipo de industrias y ámbitos, ¿no? De hecho, Internet empezó siendo una red en la cual la idea es que todo el mundo tuviera un nodo o tuviera algún lugar para mantener la información. Lo que pasa es que hace 20, 30 años requeriría una gran cantidad de servidores que era imposible mantener en casa. Pero ahora con un teléfono móvil que ocupa, nada, un poquísimo, o con un portátil se puede conseguir. Por tanto, tiene mucho más sentido lo que planteamos ahora. A pesar de que el software, ideado por Álvaro Pintado y Alexander Baikálov, todavía se encuentra en fase beta, es decir, en su primera versión, la compañía cuenta con más de 160.000 usuarios. Pero, ¿cómo funciona exactamente Hello.app? Básicamente, si quieres tener un beneficio extra mensualmente, es tan sencillo como que te bajas la aplicación, activas la función de nodo, que básicamente nodo quiere decir parte fundamental o parte que forma una red, ¿vale? De cualquier cosa. Activas la función de nodo, y ahí activas cuántos gigabytes de tu espacio del móvil, iPad o portátil quieres cedernos mensualmente. Y abajo verás proporcionalmente la cantidad de dinero que yo te voy a pagar como Hello.app mensualmente. Así de sencillo. Entonces, esto dará pie a que mucha gente que quiera tener más beneficios mensualmente se compre o más teléfonos, o más iPads, o más portátiles para tener cada vez una fuente de ingreso mucho más importante, ¿no? Y que poco a poco al final la red sea tan potente que pueda, como digo, reemplazar a estas compañías. Tan sencillo como bajarse la aplicación, activas función de nodo, me cedes espacio y yo te pago a cambio. Así de sencillo. Uh-huh. ¿Y qué haces con ese espacio que te ceden? Yo eso lo vendo a compañías. O como digo, soy un Airbnb del almacenamiento de información. Tengo a gente que me paga a mí por almacenar información y ese dinero que me pagan lo distribuyo entre toda la gente que está cediendo espacio de almacenamiento. Entonces, yo, por ejemplo, tengo compañías que se ahorran conmigo un 80% de la factura mensual de almacenamiento porque mi red es mucho más barata que las centralizadas debido a la cantidad de oferta y demanda que hay, la cantidad de distribución en cuanto a la oferta, porque recuerda que estamos hablando de cientos de miles de micronodos. Entonces, cada uno es individual y cada uno se pelea para almacenar y recibir una recompensa a cambio, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere ese almacenamiento, por tanto, el precio va bajando hasta un punto de máxima optimización. Hay que recordar que si, por ejemplo, un Amazon o un Google Drive o un Dropbox te vende algo a 10, les cuesta 1 mantenerlo. Lo pueden hacer por la cantidad de monopolio que tienen. Entonces, es tan sencillo como que yo, por ejemplo, tengo una compañía que me paga 1.000 euros al mes por almacenar documentos de su empresa, yo los rompo, los redistribuyo en pedacitos y los pongo en todos los móviles, iPads y portátiles de mi red. Si quieres, puedo explicar el proceso de subir un archivo, porque esto es muy importante, que es básicamente la clave. Pues adelante. Básicamente, si subes un archivo en una fotografía, por ejemplo, Google Drive, Dropbox o cualquier servidor, la fotografía va íntegramente a su cloud, tal cual, sin romperse, en un mismo sitio. En mi caso, yo la veo como un puzzle, ¿vale? Pongamos que una fotografía es un puzzle. Pongamos que tiene 100 piezas el puzzle, 100 piezas, ¿vale? La fotografía también tiene 100 partes. Entonces yo cada parte de la fotografía, cada parte del puzzle, la pongo en un sitio distinto. ¿Qué hace esto? Que si un hacker quiere ver la fotografía, tiene que encontrar los 100 trozos que están random, encriptados por todo el mundo en diferentes sitios, ordenarlos, desencriptarlos y poder verlo. Lo que hace que sea aproximadamente entre 1.000 y 2.000 veces más seguro que un servidor centralizado. Además de esto, también hay que añadir que la contraseña, de alguna manera, la clave para acceder a esta información, la tiene el propio usuario. Sí, correcto. O sea, está en el teléfono almacenada. Y eso es lo que hace al final, cuando estábamos poniendo el ejemplo de la fotografía, en el Internet actual, en un Google Drive o un Dropbox, tú cuando quieres ver la imagen, clicas a ver, la imagen te viene directamente a ti, ya desencriptada, muy importante. En cambio, en mi caso, la imagen te va a venir por diferentes partes, todos los trocitos te van a venir por diferentes vías y únicamente en tu móvil, en base a la clave privada, se va a poder desencriptar y ordenar todos los pedacitos para poder ver la imagen en su totalidad. Y esta es la gracia. Al final, toda la clave y el cerebro es tu teléfono móvil, por tanto nadie puede interceptar
esos bits o esa imagen de camino a tu teléfono móvil o dispositivo para verla. Y eso hace que sea mucho más seguro. Actualmente tenéis 160.000 usuarios que se han dado de alta de vuestra aplicación. Sí. ¿Y queréis llegar en el año que viene? Sí. A 10 millones. Bueno, yo creo que es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Sí, para ello estamos ahora mismo en ronda de financiación, entonces eso un poco viene a ayudar y acelerar ese crecimiento, pero lo vemos posible. Al final tenemos un potencial prácticamente limitado a todo el mundo que tenga un dispositivo, entonces hay que marcar objetivos grandes porque si no, ¿qué sentido tiene, ¿no? La idea es ir a lo máximo, crecer a lo máximo e implantar cara cuanto antes a corporaciones centralizadas que, como digo, abusan y monopolizan todo el mercado. Y con la vista puesta en hacerse un hueco en este competitivo mercado del almacenaje de datos, Pintado consiguió financiación por 300.000 euros en una ronda en la que participaron varios business angels y gracias a la concesión de un préstamo de la Unión Europea. Al final, levantar rondas de financiación, al menos en España, es cada vez más complicado, también a nivel de valoraciones. Se valora mucho más la rentabilidad, la facturación, no tanto el crecimiento, ¿no? Y es más en Estados Unidos donde se apoya proyectos que son más de, oye, innovación, vamos a hacer una apuesta a futuro de reventar un mercado, de revolucionarlo, ¿no? Y aquí en España es más de, oye, vamos a ir facturando poco a poco, crecimiento más sostenible en cuanto a facturación, ¿no? Y esto para una startup que su principal objetivo es demostrar que un teléfono móvil puede reemplazar a un servidor centralizado, que es una misión de lo más grande posible, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, sí, levantamos 300.000 y ahora estamos buscando entre 1 millón aproximadamente y vamos bien, no nos podemos quejar, pero como digo, sí que es verdad que eso, en España se valora más la facturación que no tanto una apuesta a futuro de poder reventar un mercado. ¿De dónde te viene esta iniciativa emprendedora? Yo creo que viene del deseo innato de querer cambiar el mundo que todo chaval tiene cuando es joven. La diferencia es que, claro, al final vas avanzando, vas creciendo, ¿no? Y ves que todo es más difícil de lo que pensabas. En mi caso creo que al final siempre me lo he creído mucho y eso ha hecho que yo quiera materializar ese deseo en algo real, algo tangible, ¿no? Y de ahí viene la idea, oye, ¿qué puedo hacer para cambiar el mundo en este caso, ¿no? Pues haz lo más grande posible, que es cambiar Internet, que está en todo el mundo, y seas de un banco, seas de seguros, hagas lo que hagas, estás en Internet, entonces todo fluye por ahí. Y básicamente viene de ese deseo de hacer lo más grande posible. Soy consciente de que somos un punto fijo en la línea de la existencia, entonces tenemos que preguntarnos cómo le podemos sacar el máximo partido de nuestra vida. Y de ahí viene, pues, tener impacto en la gente, que sea positivo, máxima influencia positiva, ¿no? Y un poco persigue la gloria, en este caso, de ser inmortal, que hace historia, que básicamente es haz cosas que nunca nadie ha hecho. Entonces es un poco la filosofía que tengo para hacer lo que hago e intentar llegar lo más lejos posible. ¿Te lo inculcaron desde casa, este espíritu emprendedor? Yo creo que es más forma de ser, porque, por ejemplo, en mi casa mi padre está jubilado, pero fue ingeniero, y mi madre es abogada. O sea, al final no han sido muy emprendedores como tal. Entonces yo creo que es sobre todo forma de ser y es cuestión de probabilidad. O sea, al final, quien sea que nos haya creado, lo ha hecho todo pensando en que todo tiene que tener algún tipo de sentido para que siempre haya un poco de todo. Si no, es que entonces no funcionaría esto, ¿no? Y si estamos ahora mismo en el 2024, todo va funcionando y vamos creciendo como raza y como especie en este caso, no es porque ya desde un principio siempre ha habido un poco de todo. Si no, no hubiera funcionado nuestro progreso en este planeta, ¿no? Entonces, somos afortunados los que estamos aprendiendo y de poder haberlo hecho y de poder haber un poco nacido nuestras características y estas actitudes para poder hacer lo que hacemos. O sea, al final es cuestión de probabilidades y estadística, que haya un poco de todo, que es como tiene que ser. Sí que es verdad que está viendo demasiado de lo malo, pero también es un poco por la corriente que le está llevando de pensamiento y de un poco al final es lo que se vende y es lo que se vende al final la gente lo interioriza y se va transmitiendo, se va un poco contagiando, ¿no? Y solo al final son unos pocos los que realmente consiguen estar al margen de todo esto y se consiguen sobreponer. Otra cosa que me llama la atención bastante de tu currículum, evidentemente habrá más gente, pero que hoy en día los jóvenes siempre están muy metidos en redes sociales, pierden mucho tiempo. Yo creo que en alguna entrevista también lo habías comentado. Y en tu caso no, tú nunca te han gustado demasiado, ¿no? Las redes sociales. Bueno, ya sabes qué pasa, que yo tuve móvil a los 16 años, entonces eso... ¿Te compraron el móvil a los 16? Sí, a los 16. En tu época hay niños ya con 12 y 11 años que tienen móvil. Yo fui el último, creo, de mi colegio en tener un móvil. Sí, segurísimo. Y eso te hace ver las cosas de una manera distinta porque ves que cuando no tienes un teléfono móvil, pues básicamente ejercitas mucho más el cerebro, que es un músculo, te aburres más, por tanto eres más creativo, entonces estás todo el día pensando en cosas distintas, ¿no? Y eso te hace, quieras o no, pues tener más conexiones neuronales, que quieras o no esto al final hasta los 21, pues tener más, pero a partir de los 21 va para abajo, entonces es positivo y al final esto se verá con el tiempo y dentro de 10 años la gente se dará cuenta de lo malo que ha sido dar hardware y móviles a la gente pequeña. Pero tú solo pedías a tu padre, papá, mamá, quiero un móvil. No, realmente es que o sea, al final obviamente fue decisión suya. Yo tampoco lo pedía porque ya estaba acostumbrado a mi estilo de vida y realmente me daba igual y hacía mis cosas, ¿no?
pero sí que llego pues primero bachillerato en este caso y lo pedí más que nada por tema de deberes y tal, que era un poco lo importante, ¿no? Y en cuestión, como digo, al final es un ejemplo, no hace falta tener un teléfono porque las madres dicen, oye, no, es que entonces estará fuera de la tecnología, no estará actualizado, ¿no? Mentira, porque yo tuve el móvil a los 16 y mírame ahora, estoy montando una startup que va a cambiar el mundo y va a revolucionar Internet. Voy a añadir otra cosa. A veces los padres también lo compran para que su hijo no quede marginado del También resto de niños. Esa es una opción, sí. ¿Nunca te marginaron en ese sentido de decir, mira, no, Álvaro, que no tiene móvil? No. O sea, realmente siempre me da igual. Es un punto bueno que tenemos la gente que emprendemos, que nos da un poco igual lo que los demás puedan pensar. O sea, somos muy fieles a nuestras creencias, sabemos realmente por qué hacemos lo que hacemos y somos muy conscientes de lo que hacemos. Entonces, sabemos realmente depender muy poco de la opinión ajena y eso nos hace que podamos ir bastante rápido y un poco hacer lo que realmente creemos que tenemos que hacer. Por lo tanto, sí que ahí me viene un poco a la cabeza lo que hablábamos con Fran Villalba, que también había creado una startup de muy joven, lo tuvimos aquí hace 2 podcasts, y me decía, no, hay que tener mucha autoestima para emprender. Y lo que tú me comentas es así, ¿no? Si te da igual lo que dice la gente, es que hay que tener esa autoestima y esas ideas claras. Tal cual, y es que desde el minuto 1 que pasas al ojo público, tienes que saber que 100%, o sea, 101% vas a tener críticas, porque no a todo el mundo le puede gustar o parecer bien lo que estás haciendo, ¿no? Ya sea únicamente por odio, porque no le gusta, porque no le caes bien, porque le pareces cualquier cosa, ¿no? Va a haber críticas, entonces tienes que saber, o sea, tú montas un proyecto y cuando tú quieres que llegue lejos tienes que ser consciente de que esto, pues vas a tener todo tipo de críticas, ¿no? Y que van a estar en el ojo público, abierto a que te pueden decir cualquier cosa, entonces tienes que tener ese punto de autoestima 100% en cualquier tipo de emprendedor, en cualquier ámbito, ¿no? Para poder sobreponerte y poder saber que realmente esto es gente que no es consciente de tu situación, de que no sabe por lo que estás pasando, de que no sabe realmente todo lo que estás haciendo para llegar a donde estás, ¿no? Y como digo, si yo, por ejemplo, ahora opino del submarino que explotó, no tengo ni idea del submarino, por tanto mi opinión no cuenta. Entonces, si alguien opina sobre ti que no conoce nada de tu vida, pues tampoco cuenta su opinión. Así de sencillo. Bueno, y a pesar de no tener móvil hasta los 16 años, sí que es cierto que ya más o menos a esa edad empezó, o antes, no sé, ahora me lo dirás, sí. Pues tu curiosidad y tu motivación por aprender sobre la tecnología blockchain. ¿De dónde parte? Si te digo la verdad, eso me lo cuenta mi primo en un verano y me dice, mira, es curioso porque yo esto le cuento a todo el mundo y a nadie le importa nada porque es como todo muy técnico. ¿Y qué edad tenías entonces? Tenía 15, o sea, fue como justo... Antes de tener móvil. Claro, pero yo, por ejemplo, aunque no tuviera teléfono móvil, pues de vez en cuando me iba a un portátil público del colegio, lo que sea, ¿no? Y ahí teníamos al menos la clase de tecnología, o sea, un mínimo tenía, pero muy poco comparado con lo habitual, ¿no? Entonces me lo comentó, me acuerdo que me pareció muy top porque básicamente habría un abanico de posibilidades de, oye, optimizar un montón de puntos separados, que son los móviles y tal, para hacer una función que hoy en día está únicamente centrada en 3 compañías, ¿no? Entonces me pareció muy top desde un principio, no sé por qué me sonó muy, muy chulo. Y al mismo tiempo que empecé a estudiarlo, empecé a escribir el libro. Fue muy, muy, muy directo. Entonces me lo comentó tal cual mi primo en un verano, me interesé y al cabo de 2-3 semanas que empezaba, me acuerdo, el colegio, pues ya estaba metido en todo el tema, ¿no? Y siempre tiene un poco la suerte de poder aprender todo bastante rápido y esto siempre me ha sido fácil en este caso. Uh-huh. Escribiste este libro porque consideraste que había un vacío en cuanto a libros que explicaran en qué consiste las finanzas descentralizadas, sí, la tecnología blockchain, y dices que la mayoría de libros están escritos para gente que ya sabe del tema. Correcto, o sea, al final yo he visto siempre que, y es normal, que todos los temas técnicos de criptomonedas, de blockchain, la gente no entiende nada, pero nada es cero. Entonces yo básicamente me decidí escribir un libro de básicamente explicar cómo el sistema financiero descentralizado, que es el nuevo, puede reemplazar al sistema financiero tradicional de bancos, entidades centralizadas, corporaciones que tienen todo el monopolio y control del mercado, tanto financiero como de información. Y entonces empecé haciéndolo explicando todos los términos que es una criptomoneda, que es la cadena de bloques, con ejemplos muy gráficos, ejemplos de, oye, Paula le envía 1 euro a Mark, esto se escribe en un libro, eso hay una copia, ¿no? Entonces, ejemplos muy sencillos, muy gráficos, para que la gente pueda tener un esquema mental de todo lo que son estos términos, ¿no? De manera súper fácil y sencilla y que pudieran entender por eso, pues básicamente todo el sistema financiero moderno, descentralizado, y qué implicaciones y qué impacto puede tener en los próximos 5 o 10 años aproximadamente. Uh-huh. Otra cosa que me sorprende es que una persona con tu capacidad, ¿cómo puede ser que hayas de momento aparcado la idea de hacer una carrera? Porque comenzaste en el 2023, te inscribiste en el grado de telecomunicaciones, sí, pero decidiste luego abandonar. ¿Por qué? Sí, o sea, como he dicho al principio, creo que vivimos en burbujas. Esto no es muy difícil negarlo. Al final, como digo, absorbemos y un poco imitamos
a las personas que están en nuestra burbuja. Es cuestión de, como digo, mirar nuestro entorno, mirar con quién nos relacionamos y vemos que un poco al final estamos siempre por ahí, más o menos somos una imagen aproximada. Entonces, a partir de ahí no es lo que haces, sino con quién y de qué manera. Entonces, yo me acuerdo que empecé la universidad y vi el tipo de gente con el que yo iba a estar 4 años, ¿no? Y dije, yo al final quiero estar con gente que esté pensando en cómo conquistar Júpiter, cómo llegar a él, cómo crear la siguiente cosa que pueda cambiar un mercado, que pueda realmente tener un impacto y hacer historia, que es al final el objetivo. Y vi que ahí no iba a encontrar a nadie, entonces por tanto lo dejé sin ningún tipo de dudas. Me acuerdo que aún no había muy poca cosa del proyecto, lo dejé tal cual y me fui al Work Café, coworking gratuito del Santander, para montar el proyecto, sin ningún tipo de apoyo financiero ni nada. Me fui ahí con 0 euros a montar el proyecto desde cero, que ya estaba una idea hecha, pero ya te digo, había que montarlo aún y hacer mucho pico y pala, y lo hice tal cual por el tema de la burbuja. Al final no es lo que haces, sino con quién, eso es clave y fundamental. Entonces decidí, prefiero alejarme y un poco y juntarme poco a poco con gente que esté en el camino que yo quiero estar, gente con la cabeza y un poco el pensamiento que realmente demuestre y un poco ejemplifique también lo que yo quiero hacer, ¿no? Y es por eso la única razón por la que me fui, no tiene otra cosa. Al final la carrera es muy potente, está muy bien, realmente aprendes muchísimo, pero yo he priorizado otras cosas que, bueno, de momento me están funcionando bastante bien. ¿Nunca has tenido miedo de que no se te tomen en serio por el hecho de no tener un grado? Porque en un país en el que vivimos, en que la titulitis es tan importante, tener tantos títulos, ¿nunca has tenido miedo? O sea, al final yo creo que la falta de experiencia o a lo mejor la falta de un título se tiene que suplantar de alguna cosa, ¿no? Al final todo es proporcional. Si tú tienes que llegar al 1 y estás en 0,5, tienes que sumar un 0,5 de donde sea. Entonces, aquí la cosa es, yo en mi caso, la falta de experiencia lo sumé con seguridad en este caso. Entonces, yo lo que iba es, por ejemplo, el inversor de SADE o IS, le iba a presentar e intentaba pues reemplazar y sustituir esa falta que yo pueda tener a lo mejor de unos conocimientos técnicos homologados o una experiencia por una seguridad en cuanto a decirle, oye, mira, yo realmente sé lo que estoy haciendo, sé de lo que estoy hablando, hasta tengo un libro de esto, ¿no? Confía en mí porque yo sé que con tu dinero puedo hacer más dinero sin que tú te involucres. Y esto es un poco lo que todo el mundo que invierte quiere saber, ¿no? Al final, el que invierte quiere saber que si te da 10.000 euros, tú le sepas dar 20.000 en un año sin que él se involucre. Entonces, si tú consigues demostrarle, transmitirle esto, pues lo has conseguido. Ahora la cuestión es cómo se lo demuestras, ¿no? Teniendo 18 años en la sede de IES o en la sede de SADE, ante gente que tiene un MBA y 50, 60 años y un montón de experiencia, ¿no? ¿Cómo se lo demuestras? Pues es cuestión de, como digo, ir con mucha seguridad y confianza, saber realmente qué es lo que estás haciendo y creerte que sabes más que nadie. Pero ¿creer en un proyecto es suficiente para conseguir crear una startup desde cero? Como hemos escuchado, Álvaro Pintado y Alexander Baikalov, su socio en Hello.app, consiguieron convencer a varios inversores para hacer realidad su idea de negocio y poder contar con una pequeña plantilla. Somos 6 en Barcelona y luego tenemos a 25 personas de código abierto en todo el mundo. Básicamente es un sistema por el cual conseguimos que no tengamos que tener, que sea a lo mejor una base de empleados súper potente, que al final es un gasto salarial muy top, y lo que hacemos es basarnos en la comunidad para el desarrollo y conseguimos que gente de todo tipo de países, tenemos a gente de Berkeley, de Estados Unidos, gente de Alemania, pueda contribuir en el proyecto. Básicamente es como si fuera, el código abierto es básicamente como si fuera un WhatsApp, ¿vale? WhatsApp, en el que en vez de hablar con una persona, hablas con el código de la compañía. Seleccionas el WhatsApp, seleccionas el chat, hablas con el código de mi empresa, lo puedes toquetear, si yo te lo acepto, te doy una recompensa por ese trabajo que has hecho, ¿no? Y tengo gente ahí de Berkeley, tengo gente alemana, tengo gente de todo tipo de países europeos, ¿no? Y al final es un modelo de crecimiento bastante rápido, a bajo costo, que te da una flexibilidad incomparable para poder crecer a niveles súper altos, ¿no? Y poder plantar cara a la gente súper rápido. Por lo tanto, el dominio de las nuevas tecnologías es básico para poder abrir una startup desde cero y a bajo coste. Sin embargo, ¿qué otros conocimientos hacen falta? Para abrirlo como tal, realmente, pues conocimiento técnico, ¿no? Otra cosa es que luego vaya bien y tengas todo asentado. Obviamente, si nos ponemos en esa casuística, pues te hace falta muchas cosas realmente. Tienes que saber desde cómo montar un producto, desde cómo venderlo, desde cómo traer personal para que esto funcione, hasta cómo saber atraer inversión para que el proyecto sea interesante a inversores, ¿no? Y que pueda crecer rápido. Entonces, son un montón de ámbitos y áreas en las cuales no naces enseñado, tampoco hay ningún lugar que te enseñe. Por tanto, una razón o una opción que le suele pasar a todo el mundo es que empiezas sin saber realmente nada
y al cabo de 5 meses pues te has dado 5 tortas y has aprendido a base de esas tortas, ¿no? Es un poco la manera en la cual tenemos los emprendedores de aprender, que es básicamente a base de prueba y error, no hay otra, porque al final la teoría es una cosa y la realidad es otra, y muchas veces no cuadran. Pero como digo, al final es cuestión de empezar, tienes que saber al menos algún tipo de conocimiento técnico para montar algo que sea visible y poder mostrar a alguien para que al menos le interese la idea o se pueda invertir en ella, ¿no? Al menos sí que es verdad que en mi caso lo empezamos con una vida simplemente un concepto teórico, una idea conceptual. Pero yo sí que es verdad que digo que depende mucho de la persona. O sea, si eres un tío que sabe vender muy bien, sabe cómo transmitir las cosas de la manera que la gente las quiere escuchar, tienes un buen don de gentes, ¿no? Aunque realmente no tengas ningún tipo de conocimiento técnico, si eres capaz de convencer a gente que sí que lo tenga y juntar a un buen equipo, lo demás pues será mucho más fácil. O sea, al final es mucho más importante el tema del storytelling a lo mejor que el tema técnico. O sea, rodearte de gente que sabe, ¿no? Claro, eso ¿Esa es la clave de tu éxito? Bueno, y la de todo el mundo, yo creo. O sea, al final no hay ninguna persona que haya llegado muy lejos que no esté con gente que sepa. O sea, con gente que no sepa. O sea, al final es como un factor que es indiscutible. Llegará a un punto en el que te haga falta gente para crecer que sea mejor que tú en diferentes partes, ¿no? No a lo mejor en todas, pero sí que en partes será mucho mejor que tú. Entonces, esto es una parte necesaria para poder crecer, una parte necesaria para poder llegar a todo el mundo y para poder sobre todo escalar, porque si quieres llegar a una empresa con que tenga, yo qué sé, 100 millones de facturación o 1.000 millones de usuarios, pues te hará falta gente en tu equipo. Entonces esa gente en tu equipo tiene que ser al menos igual o mejor de buena que tú para que tenga sentido. Si no, no funcionará. Entonces, como digo, sí, es clave y súper importante estar con gente que sea buena. ¿Crees que a la vez las nuevas tecnologías propician que los jóvenes tengan más oportunidades para emprender con pocos recursos? Eso 100%, porque eso hace que, por ejemplo, una persona a día de hoy con únicamente un teléfono móvil, como por ejemplo con lo mío, o un portátil, pueda montar cualquier tipo de negocio. Otra cosa es que funciona, ¿no? Pero puede empezar al menos a materializar una idea que hace 30 años. O sea, hace 30, 40, 50 años, si querías montar algo, pues tienes que irte, yo qué sé, o sea, era mucho más complicado por la cuestión de que no era digital. Tenías que ir presencialmente a picar puerta con todo el mundo, ¿no? Y era mucho más complicado. Hoy en día, en tu habitación, con un aparato digital, pues puedes llegar a todo el mundo porque estás en internet, como digo, y puedes empezar a materializar cualquier tipo de idea que tengas en mente. Entonces, esto obviamente, indiscutiblemente, hace que emprender hoy en día, al menos empezar a emprender, no que funcione bien, pero empezar, la capacidad de empezar, sea obviamente mucho más fácil que hace 30, 20 incluso 40 años. Obviamente porque, como digo, o sea, tienes acceso desde una cosa que está en tu mano a todo el mundo. Esto es algo que nunca antes había visto. La motivación, tu talento natural también, tus cualidades te han ayudado en este camino, pero ¿desde casa has tenido apoyo para poder llegar a donde estás? Mira, como digo, al final yo vengo de una familia muy tradicional, padre ingeniero, madre abogada, entonces quieras o no, el hecho de que le digas, oye, dejo la carrera para montar algo que ni ellos entienden, pues cuesta mucho de aceptar. O sea, no les gustó la idea. Vamos, a ninguno le hubiera gustado, a ningún padre le hubiera gustado, ¿no? Al final que te diga tu hijo, yo voy a dejar esto para hacer una cosa que ni el padre entiende qué es lo que está haciendo, ¿no? Sí que es verdad que a medida que un poco pues avanza el tiempo, ven que estás consiguiendo algún inversor, ven que de vez en cuando, oye, has aparecido en este medio de comunicación y empieza a ver que esto es un poco más serio y más real, ¿no? Pero sí que realmente inevitablemente cuesta y, vamos, es que no lo dudo, o sea, es normal, de hecho es normal que cueste porque no es lo habitual y de hecho es un riesgo que no gusta ver asumir cuando como padre sabes que la posibilidad de fracaso es inminente y que puede estar ahí, ¿no? Porque ves que hay muchos fracasos, entonces es normal que esté, pero es cuestión de, oye, si tú al final como emprendedor estás seguro de lo que haces y lo razonas bien, lo explicas bien por qué haces lo que haces, ¿no? Y todo tiene un sentido, pues al final yo creo que es mejor el poder equivocarse que arrepentirse, porque al final la factura de arrepentimiento siempre es mucho más alta que la de equivocarse, ¿no? Cuando tú le preguntes a una persona cuando tiene 90 años, 85, qué es aquello en lo que ha echado de menos hacer o qué es aquello en lo que se arrepiente, pues es lo que no ha hecho, no en lo que se ha equivocado. ¿Y qué pensaban tus padres cuando se enteraron? No sé si por la prensa se lo dijiste Sí. tú. He comprado el dominio de internet más caro de España, 107.000 euros por el dominio hello.app. Bueno, y es que ¿sabes qué pasa? Ya estamos en un nivel de cosas sin sentido, entre comillas, ¿no? Que todo está pasando muy rápido, pues que al final esta compra pues fue, oye, pues una más, ¿no? Al final una locura más. Fue más shock para inversores, porque al final, a ver, hemos levantado pasta sí, pero tampoco tanta para gastarse un tercio de lo que hemos levantado en un dominio, ¿no? Que es una operación a un tiro que puede ir bien o puede ir mal. Lo que pasa es que yo la hice porque yo estaba convencido de que podía ir muy bien. Si al final tú creas una buena historia, la comunicas bien, haces que tenga eco en todo tipo de podcasts y medios, la gente le gusta comentarla, venderla, esto hace que tengas ruido de marca, la gente conozca tu proyecto, se meta en tu proyecto, tenga más usuarios, ¿no? Y al final que yo lo veo como una inversión.
no es un gasto, es una inversión al final en un activo que tienes en el balance y que si mañana me viene alguien y me ofrece pues 2-3 millones se puede vender. Es un activo con el que se puede transaccionalizar, ¿no? Entonces este dominio se vendía por 2 millones hace 2 años, lo cual fue un factor más para decidirme 100% a gastarme esta cantidad. ¿Y por qué tanto dinero? Bueno, porque es un dominio muy premium. O sea, al final junta 2 palabras, probablemente la palabra más conocida del mundo, que es hello en inglés, y la palabra del punto app, que es una aplicación. Pero ya no tanto yendo al tema del SEO, el posicionamiento o la fiabilidad que te pone a un dominio de este estilo, como no un dominio que sea para chain.xyz, que no te fíes ni un pelo. Es la cuestión de, oye, hacer algo distinto para llegar a sitios distintos, ¿no? Que la gente vea que estás dispuesto a hacer cosas diferentes. No solo hablarlo, porque hablarlo puede hacer todo el mundo, pero cambiar las cosas y hacerlas, esto es más difícil, ¿no? Es más una cuestión de, oye, esto es una declaración de intenciones, estamos aquí para ser el siguiente unicornio español, no seremos una startup más. Por mucho que tengamos 19 años, nos queremos comer el mundo, no queremos tener ningún tipo de límite. Y una forma de ejemplificar todo esto, pues actuando, pues invirtiendo en un dominio de 100.000 euros, siendo uno de los más caros de España, ¿no? Y haciendo que todo el mundo se entere de quiénes somos por esta compra, y aparte que es el nombre de la compañía. Pero como digo, es una cuestión de, oye, haz cosas distintas para llegar a sitios distintos. Bueno, ¿algún objetivo os habéis marcado para los próximos años? Sí, creo que muchos, bueno, no sé si aquí tenemos público muy habitual en nuestras redes y tal, pero sí que es un tema que decimos siempre. Queremos ser y seremos empresa unicornio en ya 2 años y medio. Este es el objetivo fundamental que tenemos como compañía, que al final un poco ejemplifica. Tengo que añadir que ahora mismo estáis en fase beta aún, ¿no? Del proyecto. Sí. Eso todavía es un palo en las ruedas para prosperar, ¿o no? Sí, pero hay que creérselo. Es decir, si tú mismo no te lo crees, ¿cómo esperas que los demás se lo puedan creer, no? Esto es fase número 1. Al final somos conscientes del potencial, somos conscientes de que Internet es un mercado probablemente el más grande del mundo, porque seas una empresa de seguros, hagas lo que hagas, si eres digital, estás en Internet, por tanto pasas por el almacenamiento. Quien domine dónde se guardan esa información, esos ceros y unos, domina Internet. Y es un mercado de miles de millones increíble, ¿no? Entonces, como digo, somos conscientes del potencial y sabemos que en 3 años podemos llegar a ese estatus de unicornio, que básicamente representa el que tenemos decenas de millones de usuarios, decenas de millones de facturación, ¿no? Y para no decir directamente, oye, queremos en 3 años tener X facturación, X usuarios, tenemos la palabra mágica, que es un poco la palabra que representa el hecho de que la startup ha llegado muy lejos, ¿no? Que es la palabra unicornio, criatura mística que no se suele ver, y por eso decimos que en 2 años y medio queremos ser esa criatura. Básicamente es esto. Antes has mencionado pues el espíritu emprendedor que hay en Estados Unidos, de tirar adelante proyectos, de invertir en startups. Sí. Pero también es verdad que ellos creen también en el fracaso como una manera de superarse. ¿Qué pasa, no? Si no lo conseguís, ¿cómo te afectaría a ti personalmente? Sí, o sea, al final cuando la gente habla de fracaso, ¿qué es fracaso? Porque cuando yo le pregunto a alguna persona, todo el mundo tiene una definición distinta. Entonces, si todo el mundo afirma una cosa, pero cada uno entiende por fracaso una palabra distinta, hay un malentendido ahí. Porque realmente fracaso, o sea, sería un fracaso si, por ejemplo, ahora no funciona, pero todo lo que hemos aprendido, que al final esto no se aprende en ningún lado, todas las experiencias, al final hemos sabido un montón de maneras de cómo no hacerlo. Eso también es conocimiento, ¿no? Hemos conocido un montón de gente que no hubiéramos conocido, un montón de contactos, un montón de sitios en los que hemos aparecido como startup, como fundadores, ¿no? Al final, realmente, si te planteas que es fracaso, pues es que hay muy pocas cosas que sean fracaso. O sea, el hecho de levantarte el día a día, ir avanzando, ir haciendo cosas y realmente creerte lo que puedes hacer, ir avanzando, ir creando cosas que tengan impacto y tal, pues es muy complicado. Entonces, la definición de fracaso pues se podría decir como algo que realmente lo haces sin haberlo pensado antes, que al final es un fracaso y al final es un mal para todo el mundo. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, por mucho que no funcione la idea, al final lo hemos intentado, no ha sido un mal para nosotros mismos. Hay gente que nos acompaña en el camino, hemos aprendido muchísimas cosas de cómo no hacer las cosas y cómo hacerlas también, y al final aprendes un montón de cosas que nunca hubieras aprendido en una formación teórica, ¿no? Entonces, como digo, antes habría que definir fracaso para poder un poco comentarlo, pero sí, o sea, al final yo no creo que sea un fracaso nadie que emprenda y no le pueda salir, porque he aprendido un montón de cosas, tanto para bien como para mal. Pues muchas gracias, Álvaro, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en el podcast Bolsillo. Te deseo todo el éxito del mundo en este proyecto en el que te has embarcado tan ambicioso y bueno, que espero que de aquí un tiempo nos puedas decir, pues sí, somos un unicornio y lo hemos conseguido. Ha sido un placer por mi parte, gracias.
Pues con esta última reflexión de este joven emprendedor, Álvaro Pintado, en la que nos recuerda que a veces es más importante el camino recorrido, lo que aprendemos de él en el mundo de los negocios, que no fijarse solo en la meta, cerramos este nuevo episodio de Bolsillo. No obstante, antes de irme me gustaría despedirme recordando esta frase atribuida al escritor francés Victor Hugo, que dijo: "El éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización". Os espero en el próximo capítulo. Guión y dirección, Raquel Quelart. Diseño de sonido, Marcos Casadamunt. Voces, Raquel Quelart y Gina Tosas. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.